Y le dije a mi papá, ¿sabe qué? Si usted me dice, yo reconozco que usted es mi autoridad, y si usted me dice que ya no estudio en el Instituto Bíblico, entonces yo voy a entender que es Dios el que me está diciendo que pare, que ya no me prepare, que ya no es lo mío. Él tiene otros planes conmigo, pero de usted va a depender. Y creo que eso lo sacudió. Dios les bendiga, bienvenidos a este primer episodio del programa Acá Entre Nos, el podcast oficial del Departamento de Educación Cristiana. Yo soy Arturo López y con nosotros está Carissa Valle. Sí, yo soy Carissa Valle y me da mucho gusto estar aquí, empezando, y nos acompaña la directora del DEC, Maribel Garza. Qué gusto saludarte. Bueno, creo que puedo hablarle de tú, ¿me permites? Ya que sí, claro, Cari. Es mi mamá. ¿Nos da chance a las dos, hermanas? Sí, claro, Arturo, bueno. Con gusto. Perfecto. Me voy a sentir más jovencita. Súper bien. Pues nos da mucho gusto que estés con nosotros este día, la verdad. Así ¿Cómo es. te sientes? Muy contenta y bueno, creo que Acá Entre Nos es una linda oportunidad para abrir un poco el corazón y poder platicar con quien nos escuche, y pues queremos estar aquí para ser de bendición a la gente. Muchas gracias, hermana, por aceptar la invitación y por participar en este proyecto. Y nos gustaría, bueno, que nos platicara un poquito. Usted sabe de qué trata el programa, ya es ver la parte humana, la parte detrás de cámaras del ministerio. Y usted sabe que todos hemos pasado por procesos de parte de Dios a la hora de ser llamados, a la hora de estar en el instituto, a la hora de ejercer el ministerio. Hemos pasado por llamados, por procesos. Y me gustaría que nos platicara o que le platicara a la gente cómo fue que Dios la llamó al ministerio, porque una de las preguntas o las dudas que están más en la mente de las personas es cómo sé si soy llamado, porque quiero servir y no sé si Dios me llamó, no sé si soy yo. Entonces, nos gustaría que nos platicara su experiencia. ¿Cómo fue que Dios la llamó a usted al ministerio? Sí, claro. Yo creo que desde muy pequeña yo sabía que tenía algo de parte de Dios, porque pues desde la escuela primaria como que me gustaba compartir mi fe, hablar de Jesús. Cuando estaba en quinto o sexto año de primaria le evangelizaba a mi profesor. Creo que ahora pienso que era como ateo él, pero cuando yo le hablaba de la Biblia, él me dijo algo que, bendito Dios, no me desanimó, porque me dijo, tú eres una niña y yo soy el profesor, entonces tú nunca me vas a poder convencer. Y yo así de repente, así como que dije, pues no le voy a volver a hablar a él, ¿verdad? Pero de cualquier manera nunca me detuve de compartir, y desde los 9 años que yo recuerdo que tuve una experiencia con el Señor de salvación, y luego el bautismo en el Espíritu Santo a los 13 años, yo siempre sabía que tenía que hacer algo para Dios, que por alguna razón, como dices tú, todos los procesos que uno vive tenían una razón de ser. No lo entendía así, ¿verdad? Como lo explico ahora. Pero sí quería hacer algo para Dios. Te digo, cuando tenía también 14 años, 13, 14 años, en el Gólgota, que era mi iglesia, había, pues, como que era un ambiente, como que todos los jóvenes lo sentían. Queríamos hacer algo en la iglesia y le dijimos al pastor, queremos dirigir un culto, y de domingo. Entonces el pastor no creía que fuéramos capaces, porque aparte no teníamos tan bonita voz como para dirigir la alabanza, entonces no había director de alabanza, entonces había que dirigir los cantos del himnario. Pero eso es algo que yo le agradezco a Dios, que el hermano Cristóbal Ceniceros creyó en nosotros, en esas adolescentes que queríamos dirigir el culto de domingo. Wow. Y nos daba la primera y la segunda parte. Bueno, volviendo al tema porque me desvié un poquillo. No, está bien. Está excelente. Tendría yo que 15, 16 años, perdón, cuando una prima mía, Cali, estaba estudiando en un instituto bíblico en Dallas. Y yo, como ya traes inquietud, yo dije, dime, ¿cómo fue que tú decidiste prepararte para predicar? ¿Cómo fue tu llamado? ¿Por qué estás ahora preparándote para predicar el evangelio? Y dijo, es que no necesitas un llamado. Tu llamado está en la Biblia.
y me citó Mateo 28, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está tu llamado. ¿Necesitas algo más para prepararte y cumplir la comisión que Dios nos dejó? Wow. Y para mí eso fue como muy significativo. Y dije, sí es cierto, o sea, necesito prepararme. Y entonces entré a la escuela bíblica y en el Alba. Desde entonces estaba trabajando y iba en las noches a estudiar, pero yo tenía la certeza que estaba en el lugar donde debía de estar. Y para mí eso fue como clave. Obviamente creo que el llamado también te lo va confirmando el Señor a medida que tú estás sirviendo, porque hay un respaldo, porque Dios está contigo, te abre puertas, etcétera, y te das cuenta que estás en la voluntad del Señor. Pero para mí eso fue clave para empezar a servir al Señor. Wow. En respecto a esto que estabas hablando de entrar y estudiar y prepararte, creo que el primer paso era Instituto Bíblico. Sí. Me pregunto cuáles fueron las aspiraciones de Maribel al decir esto es lo que voy a lograr cuando entre. Con exactitud en ese momento no sabía. Recuerdo que en algún momento del Instituto Bíblico yo tuve un sueño donde yo me veía como predicándole a mucha gente. Eso yo creo que se llevó a cumplir muchos años después, cuando me invitaron a una convención nacional de mujeres, un congreso de damas en Acapulco. Wow. Y después que tuve la oportunidad de predicar en un concilio, que para mí así como fue lo más que creo que un predicador de la Asamblea de Dios Fue podría escalando. aspirar. Fue escalando. Pero en ese momento yo lo que quería era prepararme para servir donde fuera, predicar, enseñar, que creo que era el área donde más yo me inclinaba, y así empecé me dieron la oportunidad de estar en Canaán. Fue la primera oportunidad que tuve para ser maestra y fui maestra en muchas materias. Faltaban los maestros y entraba yo ahí a suplir a todos. Entonces creo que ese tiempo me ejercitó bastante, me desarrolló. Pero pues yo siempre tenía la convicción, o sea, soy ministro y me voy a casar con un ministro. O sea, no sé, Dios desde muy niña me ayudó en medio de mis indecisiones o mis temores a tener ciertas convicciones muy fuertes. O sea, yo jamás pensé que tendría probar algún novio inconverso, no. Tenía que ser un novio cristiano y ministro. Y después de que ya me casé, yo recorría un poco de que realmente las personas que en algún momento el Señor me acercó, aunque en su momento no eran ministros, después fueron pastores. Entonces digo, wow, o eran hijos de pastores, ¿me explico? Pero nadie se llevó el premio mayor, ¿verdad? Hasta el hermano Inma. Tú les dejaste la bendición de estaban contigo y se convirtieron en hijos de O pastor. sea, porque después yo analizaba, dije, es que Dios me va a acercar las personas que van a ayudarme a cumplir el propósito que Él tiene con mi vida, o que yo voy a poder también cumplir el propósito que tenga con el que va a ser mi esposo. Eso lo fue marcando con el tiempo. En el momento no lo entendías, pero dije, sí, Señor, o sea, siempre que alguien me llamaba la atención o que se acercaba conmigo, de alguna manera esos jóvenes, cuando ya maduraron y se casaron con sus respectivas esposas, pues le sirvieron al Señor en el ministerio. O sea, que de alguna manera u otra ya Dios me estaba guiando a que tomara la decisión correcta y me iba a rodear para que lograra ser esposa de ministro y desarrollarme en el ministerio así, con esa libertad de un esposo ministro también. Recientemente mencionabas acerca de que ya tenías claro que era ser maestra, era lo que te gustaba, enseñar. ¿Eso viene desde muy pequeña, en tu familia, con tus hermanos? ¿Cómo fue que...? Porque todas las oportunidades que te dieron mientras que estabas estudiando en el instituto o graduando fue maestra. Entonces, ¿cómo fue que tú te sentiste con tanta seguridad para decir, sí, es que la educación es lo mío? Yo creo que está conectado con cómo nos ha diseñado Dios a cada uno, con el temperamento que uno tiene. O sea, yo estoy clara que yo no soy una evangelista de multitudes, me explico, o sea, obviamente gano a personas y les hablo de Cristo para salvación, pero yo sé que yo no soy un evangelista, porque mi temperamento, o sea, la manera natural, mi genética, como Dios me creó, creo que está inclinado más hacia la parte de la forma, de la enseñanza, de ayudar a otros a desarrollarse. Siempre soy muy
perfeccionista, tal vez. Me gustan mucho los detalles, me gusta leer e investigar cosas. Y en mi temperamento soy más introvertida que extrovertida. Entonces un maestro, por lo general, creo yo, sin menoscabar a nadie que tenga las dotes de ser evangelista y que aparte tenga la capacidad de enseñar o el don, porque también el don define, por supuesto. Tiene que haber un don y yo creo que el Señor va a ayudarnos a identificar cuál es el don que tenemos en su momento. Pero creo que en mi temperamento todo apuntaba hacia que fuera una maestra. Cuando yo quise estudiar una carrera, primero pensé en ser médico, ¿no? O sea, doctora. Eso iba a ser, pero por alguna razón mi papá no me dio luz verde hacia esa línea. También pensaba en ser profesora, ¿no? Pero tampoco se me dio. Bueno, no es que no se me diera, es que no hubo la oportunidad. Me dijo mi papá, carrera rápida, secretariado, a trabajar, porque aquí hay que colaborar en la casa. Y de hecho, el ser secretaria me ha ayudado muchísimo en el sentido de poder manejar la escritura, poder redactar, poder comunicarme. Entonces, Dios obra en todo. Entonces, por eso ahí te vas dando cuenta de hacia dónde te va llevando Dios y creo que sí, la enseñanza se fue definiendo con el tiempo. ¿Pudieras compartir un poco de ese ambiente familiar en el que creciste? Porque pues creo que tiene mucha relación en las decisiones que tuviste que tomar en toda tu vida para formarte. Justamente hablas que desde muy pequeña tenías muchas convicciones muy firmes y creo que está muy relacionado a el ambiente familiar en el que creciste. Entonces, si nos puedes hablar un poquito a lo mejor de cómo hasta donde tengas libertad de hablar. ¿Eran cristianos sus papás, hermana? Sí, era de una familia hecho, cristiana. Mi mamá, Dionisia González, creo que fue la primera que se convirtió en Garza González, Los Ramones, Nuevo León. Okay. La primera convertida de 12 años era la profesora de la escuela. Wow. O sea, porque antes todos los niños se juntaban en una sola aula. Y era una mujer, bueno, gente, cuando yo ya tenía como 20 años y en el pueblo llegabas, tú eres hija de Dionisia González, sí, te pareces bastante. Y empezaban a llorar platicando de ella. Wow. Entonces mi mamá, no sé, tuvo un don, una habilidad. Ella murió cuando tenía 36 años, ella. Y entonces yo tenía 5 años. Entonces nos quedamos huérfanos en ese tiempo. Mi papá se casa 2 años después. Pero creo que mi mamá marcó demasiado nuestras vidas. Mi papá fue un hombre muy recio, muy enérgico. Y yo creo que en cierta manera ese carácter de mi papá pues contribuyó a que uno fuera también así medio exigente con no, claro todo. Que no, claro que no lo crees, ¿verdad, no. Cari? Entonces eso nos fue marcando. Y sí, a veces pues, mi papá era extremo, ¿no? Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, cuando estaba estudiando, a veces se molestaba porque llegábamos pues a las 10:30, 11 de la noche a la casa y se enojaba, regañaba, todo eso. Entonces, digo, volviendo al punto de las convicciones, de las decisiones, a mí se me había ministrado, y creo que ahí fue Dios un poco antes, de que Dios sanara mi corazón en la adolescencia, que amara a mi padre como era, etcétera, y que mi papá era la autoridad. Entonces, cuando él está así actuando, siempre regañando y que ya no les voy a abrir la puerta, ya no les voy a dar permiso de esto, del otro, ya trabajábamos, o sea, ya estábamos trabajando y éramos en cierto sentido autosuficientes, ¿no? Yo una vez dije, no, tengo que hablar con mi papá de esto porque yo no puedo estar así. Y le dije a mi papá, ¿sabe qué? Si usted me dice, yo reconozco que usted es mi autoridad. Y si usted me dice que ya no estudio en el Instituto Bíblico, entonces yo voy a entender que es Dios el que me está diciendo que pare, que ya no me prepare, que ya no es lo mío. Él tiene otros planes conmigo. Pero de usted va a depender. Y creo que eso lo sacudió. Porque él era cristiano, ¿verdad? Y entonces cuando le pasé a él la responsabilidad, entonces, serio, bueno, está bien. Sigue estudiando. Y entonces la personalidad de mi papá, la ausencia de mi mamá, creo que tenía yo cierta fama de que yo podía enfrentar cosas que mis hermanos no podían enfrentar. Así era mi mamá. Era la menor de 5 hermanos y todos iban y le pedían consejo a ella, ¿verdad? Entonces creo que un poquito heredé parte de eso, de ser como
autosuficiente, independiente. Me costaba trabajo someterme a la autoridad, ¿verdad? O sea, porque yo decidía las cosas que consideraba que tenía que decidir de manera independiente. Y por eso a veces sí lucho con esta cuestión de la autoridad, pero Dios ha ido moldeando, me ha ido formando para respetar y valorar. Desde que aprendí eso, ¿no? De sanar en el corazón, de reconocer que mi papá, chueco derecho, era mi padre y tenía que respetarlo y honrarlo, pues también me cambió mucho la perspectiva de lo que venía para mí de parte de Dios. Wow, ese proceso que nos platica, hermana, con su papá y en medio de la escuela bíblica, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, algo que nos comentó la hermana Mena, nos dijo que los 3 años de escuela bíblica posiblemente iban a ser los más difíciles. Me acuerdo que nos lo dijo, primer día. Y yo lo escuché con muchas dudas. ¿Será cierto? Y luego cuando lo viví, de verdad que confirmo que fueron procesos muy duros. Ahora, esto me lleva a preguntarle a usted, quizás algo de lo que le haya tocado vivir o pasar haya puesto en su mente quizás la posibilidad de renunciar al ministerio, o sea, o de renunciar a la escuela bíblica o de renunciar ya después, porque también hay procesos después, algo que haya sucedido que usted dijera, no sé si pueda con esto, no sé si mejor me retiro. Así como tal, nunca pensé en abandonar el ministerio. Gracias a Dios. Yo sabía que le tenía que servir al Señor y yo lo iba a hacer porque creí que para eso Dios me había llamado. Sí hubo momentos en los que tal vez no estar en asambleas de Dios era una opción porque me abrieron puertas en otra denominación en 2 ocasiones. Sin decir nombres. No voy a citar. No. No me voy a autometer gol, ¿verdad? No. En una ocasión incluso me llamaron, ¿verdad? A la oficina del distrito, porque yo seguía siendo fiel con mis diezmos y todo, pero una iglesia estaba cubriendo de alguna manera como una especie de ofrendo salario, pero era la misma, ¿no? Entonces les pareció raro que yo siempre así. Y no sé, me llamaron para decirme que no podía estar yo sirviendo, colaborando en otro lugar, ¿verdad? Y yo entendí. Y creo que ya terminé yo mi tiempo con esa otra iglesia en la que yo estaba, me abrieron las puertas y yo quería servir. Entonces, es como cuando empiezas en el ministerio, o sea, tú buscas oportunidades. Y entonces, cuando te dan la oportunidad, pues tú vas y de repente son iglesias independientes. Y luego las iglesias o de otra denominación y las iglesias pues ven algo que otros no han visto y valoran lo que tú estás haciendo y entonces dicen, no, ayúdenos, ¿verdad? Lo necesitamos. Creo que en ese tiempo era un poco más estricto. Ahora de repente hay un poquito más de libertad en esa cuestión. Y también me habían invitado a otro instituto bíblico a colaborar, un proyecto muy ambicioso, pero eran de otra denominación. Pero gracias a Dios que también Dios pone en su momento personas claves como para decirme por qué debería de permanecer en las asambleas de Dios. O sea, es bueno siempre preguntar, pedir consejo a personas que tienen una trayectoria mayor, ¿verdad? Y que tienen algo de sabiduría de Dios y yo siempre me ha gustado preguntar, ¿verdad? Y pedir opinión sobre eso. Y gracias a Dios que Dios usó a alguien para hacerme entender que una de las mejores denominaciones, soy asambleísta. Amén. Total, y que una de las mejores denominaciones eran las asambleas de Dios. y bueno, aunque a algunos les cuesta escuchar. Bromas. Perdón por los que no son de asambleas, yo amo también, asambleas de Dios. Sí, también los amamos. Sí, amén. A todos nos amamos, a todos. Entonces, gracias a Dios que hay personas que Dios usa así, ¿verdad? Entonces, en tu inexperiencia, en tu juventud, te ubican y si eres sensible, pues vas a escuchar, ¿verdad? Porque yo creo que en ese momento era lo correcto, permanecer, hacer la trayectoria ministerial donde naciste, donde Dios te plantó, donde recibiste tu credencial. Eso era lo justo, lo correcto. Pero sí necesitamos siempre orientación, paciencia de alguien que realmente te aprecie, que no te juzgue y que te oriente, te ayude, ¿no? Creo que ha sido un camino muy, muy largo
pero a mi punto de vista, muy exitoso el que has tenido como ministro por el hecho de que has pasado por varios cargos que te dieron la oportunidad de ahora estar como la directora del DEC. Y fue porque yo sé que Dios obró en todo, pero al mismo tiempo fue porque te dieron la oportunidad de desarrollarte en ministerios abajo, si se podría decir de esa forma, que te dieron la plataforma para que te escucharan, que vieran el trabajo que haces. Porque si hay algo de lo cual yo pudiera jurar y perjurar, pero no sé, eso no se puede, ¿verdad? Pero Cuidado. no. Algo de lo que yo pudiera estar segura en confirmar es que ha sido una de las personas en mi vida que me ha motivado mucho a servir. Gracias. En estos momentos, es momento madre hija. Pero realmente, o sea, porque he tenido un ejemplo de una mujer que se ha esforzado, que ha decidido, como tú misma decías, sin renunciar, sabiendo que sea con un cargo o sin cargo, es servir al Señor al mismo tiempo. Lo menciono porque, bueno, podemos dar este ejemplo entre Arturo y yo, que estamos aquí presentes. Él ya es un graduado del Instituto Bíblico, de ISUM, está para estudiar la facultad, ¿verdad? Y Dios mediante, Dios mediante la licencia, facultad y maestría. Ahí andamos. Está preparado en este lado. En mi caso, que yo estoy ahorita preparándome, y he estudiado de forma que él también estuvo haciendo su ingeniería ¿en qué fue? Civil. En civil, exactamente, ingeniería civil. Yo que hice mi licenciatura en marketing, pero me preparé más por el lado de estar sirviendo en la iglesia, que sí creo, me voy a preparar más adelante. El Señor abre las puertas para entrar al Instituto Bíblico, pero, Amén. Pero al día de hoy que Dios la está llamando. Amén. A través de este podcast. Pero mi preparación fue en la parte, ¿qué se puede decir? Yo creo que más secular o profesional, porque la preparación que he tenido me ha servido para la iglesia donde estoy ahorita, o sea, a lo mejor no como para el ministerio, pero tú como ministro me inspiraste a mí para servir en la iglesia, para prepararme. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué persona o personas, que creo que pudieron haber sido varias, tú miraste mientras que estabas en ese formación, ese crecimiento, para decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir preparándome, quiero alcanzar a donde está esa persona o superarlo, porque me inspira al querer seguir? Sí, pues sí, efectivamente ha habido muchas personas y no quisiera descartar a nadie, pero creo que uno de ellos, bueno, mi pastor, el hermano Ceniceros, Cristóbal Ceniceros, en el Templo del Gólgota, me marcó mucho porque, te digo, nos daba la oportunidad, creía en los jóvenes. Eso me encantó porque creía en los adolescentes. Yo no podía estar en la rondalla porque como que no tenía talento musical, pero él sacaba a todos los jóvenes, de ahí iba yo de mascota con los chavos como adolescente. Y siempre había ambientes muy bonitos del Espíritu Santo. Ahí creo que hubo llamados y muchas manifestaciones sobrenaturales. O sea, esa etapa adolescente-juventud me marcó. Y luego, cuando yo ya estaba estudiando en ISUM, que ahí, si no mal recuerdo, el que me motivó a entrar fue David Gómez, que eso también me ayudó mucho. Luego el hermano Gaudencio Hernández, que me dio la oportunidad por primera vez de ser maestra. Yo venía con todo lo de ISUM, así casi que les quería todo vaciar a los alumnos. Y era dura, porque sí me decían, ay, hermana, es que todo lo que usted nos enseñó. Pero lo lindo era que decían, es que me acuerdo mucho de sus clases. Y después me di cuenta que ISUM decía, no puedes dar las clases que te damos aquí en ISUM, en los institutos bíblicos. Tarde me di cuenta, yo ya había porque dicho tienen que todo. venir aquí, tienen que... Dice, sí, no, porque si se los das, pues entonces ¿para qué vienen? Ya no ISUM, pagan por este lado. Pero tarde me di cuenta de eso. Entonces el hermano Gaudencio, la verdad, me abrió esas puertas, me ayudó muchísimo. Y bueno, hubo otras personas, ¿verdad? Que me ayudaron a formarme, pero creo que ahí como que me marcó bastante para el Ministerio de la Enseñanza. Y luego, bueno, por supuesto también mi esposo. Al principio yo sí me detuve por
una cantidad de años porque ya no pude terminar ISUM porque me caso, o sea, dice mi esposo que él fue mi graduación de ISUM, porque en el año en el que yo debía haber graduado, ya había estudiado 3 años, era mi 4º año, yo estaba preparando lo de mi boda, y entonces me caso con él y me embarazo, entonces ya tenía una niña, ya no podía ir yo a mi 4º año, que era el 90 cuando me tocaba el 4º año y graduar. Entonces, pues ya, me quedé como esposa y con el Emanuel como iglesia. Así es de que pasaron muchos años para que yo pudiera terminar todo. Y antes ISUM te pedía demasiadas tareas. Entonces, entre la casa, la iglesia, los niños, mi vida familiar, etcétera, fue muy, muy difícil para mí. Entonces, tuve que esperar mucho para graduar de ISUM, pero lo logré y luego también terminé la preparatoria y todavía tengo pendiente la facultad, estoy esperando que venga a Monterrey, pero estamos preparándonos en otras cosas, o sea, nunca hemos dejado de prepararnos, ¿no? Entonces, creo que Dios usó también a Inmar para que dedicara el tiempo que debía dedicar, porque yo creo que yo me hubiera ido a estudiar un montón de cosas, ¿no? Pero ese no era el plan en su momento, ¿verdad? De Dios, y así lo percibo y me da contentamiento de que todo tiene su momento. A mí me hubiera gustado tal vez así, a la edad de ustedes, haber terminado todo y haber graduado de muchas cosas. La verdad, aprovechen esto. Pero bueno, Dios trabaja con cada quien de manera diferente, porque antes incluso ni ser pleno ordenado te daba como privilegio. O sea, yo escuché a una hermana que dijo, ¿para qué busco plena ordenación en el ministerio? Si no me van a dar los privilegios que se tienen en asambleas de Dios. Pero en un concilio, si no me equivoco, creo que fue como en el 2000, se cambió todo y se le dio a las mujeres esa libertad de poder desarrollar todas las funciones eclesiásticas que un varón. Entonces... Es verdad, porque la restricción era solamente para mujeres, ¿verdad? Sí, las mujeres podían llegar a la plena ordenación, pero sí los privilegios. Era algo contradictorio, ¿eh? Entonces había mujeres que decían, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me preparo? Mejor me quedo aquí con la de iniciado. Okay. De todas maneras, nunca voy a poder hacer nada de las funciones pastorales. Siempre tenían que mandar traer a alguien de afuera para hacer las funciones litúrgicas, pastorales, como el bautismo, como casar, como Santa Cena, etcétera. Pero se cambió todo eso. Entonces, como que se abrió un panorama para las mujeres y empezó a haber mujeres superintendentes. Tenemos actualmente en el distrito, claro, y cambió todo. De cualquier manera, para mí eso no era limitante. Yo dije, yo voy a buscar mi plena ordenación. Y en su momento, a los años que correspondían, yo busqué mi plena ordenación. Y luego después ya se abrieron las puertas para las mujeres, ¿no? Eso, ahorita mencionabas un poquito acerca de todo lo que tuviste que hacer en el momento que te casaste con mi papá y tuviste hijos, 4 hijotes, ¿verdad? Ya grandotes, bien lindos bebés. Todos. Bonitos, todos bonitos. Pero me llama mucho la atención y quisiera que a lo mejor, o sea, ¿qué es lo que tú opinarías en este espacio, en este entorno de las personas que están sirviendo o que quieren servir o que específicamente a las mujeres madres que están en ese proceso, pero muchas de las veces se quedan donde están o se retraen porque dicen, mis hijos, no puedo, mi casa, tengo que atender al marido, no puedo. Y viéndote a ti como ejemplo de mamá diciendo, es casada, tiene 4 hijos porque los 4 te salimos de la misma edad, o sea, tenemos un año de diferencia, 1 año y medio de diferencia entre cada uno. Y aparte tienes la iglesia porque estabas, si no como pastor nombrado oficial, estabas fungiendo como la pastora. Claro, pero con todas esas cargas de un pastor, estabas también apoyando a mi padre, cubriendo la iglesia, liderando, y luego aparte de eso, ministro, yendo a predicar, todas estas cosas. No sé si en algún momento te sentiste tan abrumada, pensaste algo que te explotaba la cabeza, que decías, hasta aquí, Señor, vamos a quitar muchas cosas, vamos a renunciar a esto porque no puedo. Hasta ahorita digo, creo que a donde te llevaron las decisiones fueron a ser directora del DEC, pero ese proceso de todo lo duro que se vino toda la vez, no sé cómo lo estabas manejando. Pues ahí hay varias cosas, porque yo no creo que los niños deben de ser como el obstáculo para que tú sirvas al Señor. Tal vez lo vas a servir en una dimensión diferente o con menos compromiso de tus tiempos o tu horario,
pero nuestros hijos no deben de ser un estorbo. De hecho, yo hubiera hecho más cosas, pero yo creo que mi esposo así como que me ponía freno, ¿verdad? En algunas cosas. O sea, hasta donde él me daba la libertad de servir, moverme, hacer, yo lo hacía. ¿Sí me explico? O sea, cuando estaban pequeños, pues obviamente mis hijos tenían prioridad. Hubo algunos concilios que no pude estar. Hubo momentos en los que yo no podía viajar con mi esposo por atención a los hijos, pero igual tenía trabajo, ¿verdad? En la iglesia, aparte, tenía que cubrirlo, como dices tú. Entonces yo iba como cada vez más como estirando la liga hasta donde se podía, ¿verdad? Hasta donde me dieran chancita, Wow. hasta donde me dieran. Visión. Nunca, sí me estreso, obviamente. Sí como soy, dije, a veces muy perfeccionista con las cosas, como me exijo mucho. Y mi esposo sabe que cuando estoy haciendo algo que me interesa a mí, o sea, me puedo desvelar, trasnochar, sacrificar, dejar de comer, o sea, me muevo y hago aquello que quiero hacer, pero lo disfruto, me explico, aunque sea muy pesado, lo disfruto. Entonces, siempre, mientras que me echan cita, yo me salgo a hacer, digo No que me abran sí. mucho la puerta porque salgo corriendo. Si me abren el portón, yo lo aprovecho todo, ¿verdad? Entonces, lo que me detenía a veces era precisamente, pues, atender a mi esposo, atender a mis hijos, atender otros compromisos familiares, lo que sea. Pero la verdad, el ministerio nunca para mí ha sido gravoso. Para mí ha sido un privilegio, una bendición. Y por eso yo predicaba el domingo pasado, o sea, les digo, yo, a pesar de mi edad, siempre ando planeando cosas, siempre estoy pensando, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y yo estoy pensando y si pierdo el sueño en la noche, pues lo aprovecho pensando, a ver, y a veces me tengo que parar a escribirlo porque si no se me va a ir de la mente y no quiero que se me pierda eso, ¿no? Entonces, por la misericordia de Dios, y yo le doy gracias a Dios que no quiero nunca decepcionarme, no estoy decepcionada del ministerio. Me han decepcionado personas, definitivamente, pero el ministerio jamás, y Dios mucho menos. Jamás voy a culpar a Dios de algo que no salió bien. Entonces yo siempre voy a esforzarme más, servirle más, porque tengo la certeza que para eso Él me ha dado vida, me ha librado de muerte en varias ocasiones y me tiene aquí por su misericordia. Entonces me debo a Dios, a su proyecto, lo poquito o mucho que yo pueda contribuir, lo voy a hacer y nunca voy a poner una excusa para hacerlo. Wow, tremendo, hermana. Gracias. Y de hecho, ahorita que menciona todo esto, yo pienso en mí en el momento en el que apenas iba a tomar esa decisión de servir a Dios. Usted dice, bueno, yo decidí servir a Dios y el ministerio jamás me fue gravoso, con todas las complicaciones familiares y los deberes y todas las cosas que tuvo que malabarear. De alguna forma, usted sabía, esto es de Dios y esto lo voy a hacer. Y lo voy a hacer para Dios y lo voy a hacer con alegría. Entonces, me gustaría que usted le pudiera dar un consejo a todas esas personas que quizás todavía no dan ese paso, que no saben si son llamados o no, que están como que quieren entrar al instituto, como que no, que quieren servir a Dios, pero a veces ponemos muchos peros, como en la palabra, Señor, sí te sigo, pero déjame vaya a enterrar a mi papá primero, y Señor, sí lo hago, pero déjame primero que me despida. Y muchas veces Dios llama y nos estacionamos durante mucho tiempo hasta que le decimos que sí al Señor. Entonces, a mí me gustaría que usted le pudiera dar un consejo. Bueno, ¿qué consejo le daría a esas personas que están como en ese inter para que se animen a dar el paso y para que permanezcan? Porque hay veces que dan el paso y empiezan a servir y como la parábola del sembrador, se apagan de repente, se ceba. Entonces, no sé qué palabras les pudiera dar usted a estos hermanos, a estas jovencitas hermanos o hermanos ya grandes. Yo estudié con gente muy mayor, y a mí me impresionaba cómo a los 65 años algunos estaban estudiando el instituto. Entonces, Gloria a Dios. no sé qué palabras les pudiera dar a ellos. Ay, hay tantas cosas que pudiéramos decir, pero
Yo creo que si Dios les ha hablado de alguna manera, alguna predicación, despertó en ellos la necesidad de servirle al Señor y consideran que deben de prepararse, que se preparen. Creo que la preparación nunca va a ser un estorbo, va a ser una bendición, o sea, y lo que empiecen que lo terminen, o sea, si entraron al instituto, lo completen. Yo no digo que tal vez todos van a tener credencial y van a desarrollar puestos dentro de la denominación, si sucede, gloria a Dios, pero el que se prepare les va a ayudar muchísimo a tener una apertura en lo que tienen ellos que hacer y cómo hacerlo. Yo también diría lo que dice Hebreos 13:6, que para mí es un versículo clave. O sea, que veas a los que enseñan, a los que comunican la palabra, a los que te guían, veas su trabajo, su servicio y veas el resultado y hazlo, ¿verdad? Imítalo. Porque dentro del ministerio te vas a topar con mucha gente que te puede decepcionar y que eso puede ser un obstáculo para que tú continúes, o dices, no, es que los pastores, es que los ministros, ¿para qué? Yo no quiero fracasar como ellos, o yo no quiero tener el ejemplo que ellos me están dando. O sea, hay de todo, por supuesto. Lo hubo en el grupo de Jesús, lo hubo en los ayudantes de Pablo, de Pedro, de Juan. O sea, todos hemos y no somos la diferencia, todos hemos vivido algo así, pero la Biblia te está diciendo muy claramente que observes, no hay pecado en eso, que tú te des cuenta quiénes son los ministros, los siervos, los servidores de Dios que están trabajando para Dios y mira el resultado de su trabajo. Y cuando veas el resultado que ellos han tenido, entonces imita su conducta. A eso sí, imítalos. No imites lo malo, como dice la Biblia, imita el bien. Entonces, creo que a mí, como dije hace un momento, me han inspirado muchas personas, grandes hombres y mujeres de Dios, que han sembrado un poquito cada quien para que yo pueda llegar a ser lo que soy ahora y lo que seré hasta donde Dios me preste la vida, ¿no? Creo que todavía tenemos muchos ejemplos y modelos a seguir, pero hay que observar a los que están dando resultados, los que están teniendo fruto e imitar lo mejor de ellos. Dios jamás nos va a decepcionar. Entonces, no pongamos excusas, o sea, eso no es digno de nuestro Dios, porque si Dios te está abriendo una puerta, te está haciendo un desafío, una confrontación, sea un mensaje, o sea una palabra directa de un profeta, o sea a través de la lectura de la palabra, el Espíritu Santo te ilumina, como haya sido. Pero Dios quiere que desarrolles y crezcas. Entonces, jamás Dios va a querer que te estanques. O sea, yo lamento gente que se convierte al cristianismo y pasan décadas para que pueda tomar la decisión. O sea, tenemos la prioridad, tenemos una comisión dada por Dios, tenemos el privilegio de anunciar a otros lo que Jesús ha hecho con nosotros. Entonces, que nada nos detenga, se requieren realmente voces que se levanten, pero voces de convicción. Entonces yo también les pediría que lo que abracen de Dios, lo abracen con fuerza y se sujeten fuerte y no duden, no permitan que la duda, todos en algún momento tendríamos alguna duda, ¿verdad? Es imposible que no tengamos duda, pero no te quedes ahí, busca consejo, ora a Dios, resuelve las inquietudes que te están surgiendo, pero no te quedes estancado con la decepción, con la duda, con el desánimo. Dios no te quiere parado ahí. Por eso, si tú no hablas, Dios va a levantar otra gente que lo haga en tu lugar. Dios te está dando a ti la oportunidad y el privilegio que lo hagas ahora, en tu momento. Tú eres útil para Dios. Pero si no lo haces, Dios se va a valer de alguien más, pero tú vas a tener pérdida. Entonces, a lanzarse con todo en el nombre del Señor. Amén. Wow, qué increíble. Creo que precisamente directora de Educación Cristiana. Aquí la tenemos con nosotros, con este mensaje tan lindo que nos inspira y ha sido un parteaguas para los ministerios más jóvenes, que creo que eso es lo que ha marcado mucho entre tantos aquí. Mi compañero Arturo. Sí, para los que nos ven, nos escuchan, la hermana me dio clases en el Instituto Bíblico de Liderazgo Espiritual. De hecho, creo que también era parte del comité administrativo, ¿verdad? Del instituto. Sí. El año en que yo entré, ella estaba trabajando ahí. Ajá, en la directiva. Y fue de bendición también a mi vida. Antes de comenzar con la entrevista, platicábamos de un proceso que yo viví
y que la hermana me pastoreó durante ese tiempo, me aconsejó, y Dios obró. Entonces, le Gloria damos a gracias a Dios. Dios por su vida. Y antes de despedirnos, no sé si quiera anunciar algo del DEC con respecto al Bueno, primero diplomado. quería agradecerte, ¿verdad? Agradecerte estas últimas Sí, palabras claro. y de verdad decirte públicamente que me gozo mucho que seas parte de la directiva de Educación Cristiana. Estoy feliz con el equipo que Dios nos ha dado en este año, solo un año, al Puedo ser menos. testigo que no se ha cansado de decirnos que lo disfruta, lo disfruta. Sí, estoy viendo un ambiente muy lindo y que haya dos jóvenes dentro de la directiva también me emocionó mucho desde que fuimos nombrados, ¿no? Con todo respeto a los adultos que formamos o hemos formado el DEC por mucho tiempo, el que ahora se incorporaran jóvenes en la directiva creo que también le dio un aire fresco, una visión diferente. De hecho, este podcast, pues acá es idea de los chavos, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad, estoy feliz con eso y agradezco a Dios que de alguna manera ahí algún granito hayamos contribuido para Claro. tu preparación, Arturo. Claro que sí. Y bueno, sí, hay tanto que estamos haciendo en educación cristiana. Estamos felices con el diplomado, equipos en consejería cristiana. Estamos encantados con lo que Dios está haciendo. Creo que este era el momento. Y la respuesta estamos viendo, dimos plazo hasta el 15 de septiembre para que se registraran las personas en el módulo 1 y casi todos los días hay alguien que se está registrando y se Wow. está Claro. registrando. Qué increíble. Y bueno, si Dios nos permitiera, pues vamos a graduar arriba de 220 personas y ojalá Gloria a que Dios. todos los que empiecen terminen en el nombre del Señor. Y ya empezamos también lo de la preparatoria con alumnos y Emanuel que está al frente. Escuelas, ya se están abriendo escuelas de discipulado de ministerio más, estamos reactivando, vamos a tener graduaciones próximamente y la verdad estamos felices. El hermano Juan Gerardo Velasco lo tenemos así como que al 100 las 24 horas. Al Trabajando, 200, dispuesto. diría yo. 100%, ¿verdad? Trabajando. El newsletter, por favor, léanlo. También es un resultado del trabajo de Arturo y ahí ponemos todo lo que estamos haciendo con imágenes y con una descripción, una redacción muy, muy, muy agradable de leer. Entonces, bueno, ahí están los proyectos y ya estamos orando al Señor para lo que Él nos va a dar para la próxima Convención de Educación Cristiana y los planes que Él tenga, ¿verdad? O sea, Excelente. no paramos, ahí seguimos. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Cari, Al no sé si contrario. quieras decir algo. No, pues creo que nos da mucho gusto que aquellos que nos están escuchando hayan sido ministrados, se hayan sido inspirados incluso de alguna forma, como nosotros lo hemos estado disfrutando de esta mujer que está con nosotros, que nos ha inspirado, nos ha ministrado a lo largo de nuestra vida y que a lo mejor esta oportunidad de escuchar este podcast sirva para que te motives a seguir sirviendo, a seguir preparándote, porque creo que si hay algo que nos ha estado faltando mucho, más a los jóvenes, me refiero a nosotros como jóvenes, la preparación ministerial, la preparación bíblica, el estar creciendo en esta educación cristiana que es al final de cuentas nuestra base para poder ministrar a otras personas, para poder desarrollarnos nosotros mismos en nuestra madurez espiritual también. El conocer todo esto nos ayuda mucho y a mí me ha inspirado, a mí me ha motivado a poder crecer e ir más adelante. Digo, al tener a la directora de educación cristiana en mi casa, me ha inspirado a seguir preparándome, a crecer. Imagínate Y al lo mismo que tiempo, eso es. claro, porque aprendo sin meterme a estudiar, ¿me explico? Oh, por El plus. ¿cómo se dice? Osmosis. Osmosis. No, pero pues el practicarlo. Entonces, y el ser parte de este proyecto junto contigo, Arturo, creo que nos va a también ser de mucha bendición y espero que a ustedes les sea de bendición esto que es acá entre nos el lado humano del ministro. Amén. ¿Les parece si cerramos con una oración? Claro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel siempre con nosotros todo el tiempo. Tú sabes que somos humanos, Señor. Dice tu palabra que tú te acuerdas de que somos polvo, Señor. Pero esto que somos, Señor, imperfectos y torpes quizás, tú lo puedes usar para tu gloria, como lo has Gloria a hecho. Dios, amén. Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que nos escuchan, que nos Así ven, sea, Señor. Jesús. Y yo te ruego que algo de lo que hayamos dicho, Señor, haya removido algo en sus corazones, En el Señor. nombre de Jesús. Haya motivado algo en sus corazones, Señor, para dedicarse para ti y para servirte a ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias.
Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.